buenas noches a la audiencia y buenas noches, ingeniero Eber Cabrera. Buenas A noches. partir de mañana, decano de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional. Así mismo. Muy buenas noches, Rolando. Muy buenas noches para el Expreso. Es así, el martes 3 de agosto, hace 2 días, hubo elecciones en la Facultad de Ingeniería. Resultamos electos como decano y vicedecano respectivamente, quien le habla, y el ingeniero Luis Cardoso, ingeniero electrónico. Por primera vez una dupla no civil en 90 años va a dirigir la Facultad de Ingeniería. Un desafío importante, ¿no? Es un desafío muy importante. La Facultad de Ingeniería es una de las mejores facultades del país. Debemos mantenerle y posicionarle en un sitial mejor. En este momento, sobre todo en el que hay un gran desarrollo en materia de industrias, el desarrollo en el ámbito de la construcción, se requieren muchos ingenieros y no damos toda la cantidad de ingenieros que deberíamos dar en el país actualmente, ¿no? Es así. En la actualidad manejamos que tenemos que tener aproximadamente 1000 egresados por año. Nosotros, ¿Y cuánto estamos teniendo la actualmente? Facultad de Ingeniería, en la última colación, en el último periodo, suministró a la sociedad 243 ingenieros. Un 25% de lo que se necesita. Es un 25% de lo que el país actualmente necesita. El país está creciendo a un ritmo de 6-7% en el sector industrial. Y las 7 carreras que hoy día estamos teniendo con egresados, las carreras de ingeniería civil, electromecánica, industrial, electrónica, en geográfica y ambiental, en mecatrónica, y también próximamente nuestra nueva carrera, que es la de recursos hídricos, que estamos instalando en la ciudad de Ayolas, la primera sede de la Facultad de Ingeniería en el Ese interior también del es un país. detalle importante. La Facultad de Ingeniería tiene una sola sede, o tenía una sola sede en San Lorenzo, y ahora tiene su primera filial. Así mismo, hace un año se comenzó a trabajar en la primera sede. Hoy día está en el 3er semestre el primer grupo de ingresantes en Ayolas, ¿verdad? Y el año que viene algunos ya están viniendo a Asunción, los que van a elegir alguna de las carreras que tenemos aquí, y los que van a optar por la carrera de recursos hídricos estarían cursando en la ciudad de Ayolas. Ingeniero, ¿cuáles son los ejes estratégicos de esta administración? 5 años de administración, ¿no? 5 años de administración. De hecho, no podemos salir de lo que la unidad académica está obligado a hacer. Es decir, la docencia, trabajar en la parte cognitiva de los estudiantes, la investigación y la extensión universitaria. Una de las áreas que más auge y más dinamismo ha tenido en los últimos años es la investigación. Pasamos de no tener investigadores en el año 2008 a tener muy buenos y brillantes doctores en ingeniería hoy día en la Facultad de Ingeniería, que están trabajando y ejerciendo la profesión en la facultad. Investigando en la facultad en colaboración con muchas universidades de gran prestigio de Francia, de Estados Unidos, del Brasil. Y también tenemos varios doctores que están en la cantera. Profesores estudiantes que egresaron hace poco, fueron a hacer sus maestrías y doctorados en el extranjero y hoy día están siendo repatriados. Evidentemente necesitamos más recursos para solventar la capacidad de estos doctores. Estos son investigadores de tiempo completo. Son investigadores de tiempo completo. También existe una cantidad interesante de investigadores de medio tiempo. Evidentemente es uno de los temas que vamos a tratar, es la gestión. Nosotros lo que proponemos con el ingeniero Cardoso es una gestión rápida, una gestión eficiente y una gestión transparente. ¿Y por qué decimos transparente? Porque desde el gobierno nacional hoy día está impulsado la transparencia. Nadie puede hablar de que no puede tener una gestión transparente porque la estructura del gobierno hoy día exige que todas las administraciones sean transparentes. Y además no podemos olvidar que la universidad en su conjunto está en un proceso de crisis finalmente, y mucho tiene que ver con esa administración también, o con la administración de las universidades. Hay un proceso de autocrítica interesante, no solo a nivel de los estudiantes, sino a nivel de los no docentes, es decir, los graduados que no ejercen la docencia, y también de los profesores. Muchas veces se construye en el disenso. No siempre uno tiene que estar de acuerdo dentro de su propio estamento o de otro estamento. ¿Cuál es la meta principal de su administración? Sobre todo tratando de hacer un poco más de énfasis en el tema de la investigación. Es un tema importantísimo. Con relación a la investigación, queremos potenciar la presentación de trabajos
en congresos internacionales y también dar una orientación a la investigación aplicada, lo que el país requiere como necesidad y encontrar una solución práctica lo más rápido posible. La Facultad de Ingeniería requiere de formar más y mejores profesionales. Nuestros egresados hoy día son admitidos en las mejores universidades del mundo, no de manera casual, es decir, no son por ser buenos profesionales. Por ser buenos profesionales. Ingeniero, para ir cerrando, de los ingenieros que se van graduando, ¿cuáles son sus opciones laborales actualmente? ¿Tienen opciones laborales inmediatamente, muy próximo? Muy próximo. En el séptimo, octavo semestre los estudiantes ya tienen una actividad laboral. Las empresas hoy día exigen que los ingenieros junior ya formen parte de su plantel y un ingeniero junior hoy día está contratado por 6, 7 millones de guaraníes, ¿verdad? Una persona que acaba de terminar la carrera, ¿no? Una persona que está terminando la carrera, ¿verdad? Y una vez terminada, evidentemente, tiene un mercado laboral más... Ingeniero Eber Cabrera, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche. Le deseamos éxito a partir de mañana en sus nuevas funciones como decano de la Facultad de Ingeniería y que sean 5 años buenos, positivos, para que los estudiantes también sean buenos profesionales más adelante. Tenemos un desafío importante, tenemos un desafío grande, son 5 años que tenemos que construir el país, entonces yo le insto a los estudiantes y a los docentes a juntarnos, a unirnos y sacar buenos y mejores profesionales, ingenieros que puedan construir el Paraguay. Muchísimas gracias, Muchas ingeniero. gracias. Nosotros seguimos con Jorge Más Noticias.